Capítulo 7. Aristobulus Ursiclos. Aun cuando Van hubiera traído a gran número de bañistas a sus playas, como las estaciones tan frecuentadas de Brighton, de Margate o de Ramsgate, un personaje de la categoría de Aristobulus Ursiclos no hubiera podido pasar desapercibido. Oban, sin llegar a la altura de sus rivales, era un lugar muy estimado por los veraneantes de la Gran Bretaña. Su situación, en el estrecho de Mull, protegido de los vientos del oeste, a cuya acción directa sirve de baladar la isla de Kerrera, atrae gran número de extranjeros. Unos vienen a sumergirse a sus salutíferas aguas, otros se instalan allí como punto de partida para realizar excursiones hasta el Glasgow, Inverness y las islas más curiosas del grupo de las Hébridas. Debemos añadir también que Oban no es, como ocurre en ciertas estaciones balnearias, una especie de sanatorio. La mayoría de los que acuden a pasar las vacaciones ahí tienen buena salud y no hay peligro, como en ciertas estaciones, de hacer la partida de whist con 2 enfermeros y un muerto. Oban cuenta apenas 50 años de existencia. Por ello, tanto la disposición de sus calles y plazas como la arquitectura de sus casas es más bien moderna. Sin embargo, la iglesia, de construcción normanda, con su esbelto campanario, el viejo castillo de Dunolly, cubierto de hiedra, que se levanta sobre una roca escarpada, la visión panorámica de casitas blancas y villas multicolores esparcidas por las laderas de las colinas que la circundan, y, en fin, las aguas tranquilas de su bahía, en las que se balancean elegantes yates de placer, hace que Oban presente un conjunto pintoresco y agradable a la vista. En el mes de agosto de aquel año, los extranjeros, turistas y bañistas no escaseaban en la pequeña localidad de Oban. En el libro registro de uno de los mejores hoteles, hacía varias semanas que podían leerse, entre otros, más o menos ilustres, el nombre de Aristobulus Ursiclos, de Dumfries, Baja Escocia. Era este un hombre de 28 años, que nunca había sido joven y que seguramente nunca sería viejo. Era evidente que nació con la edad que debía aparentar toda su vida. Su aspecto no era bueno ni malo, su rostro muy insignificante y sus cabellos de un rubio demasiado claro para un hombre, los ojos inexpresivos de miope, protegido por unos lentes que apenas se sostenían sobre una nariz demasiado corta para aquel rostro. De los 130,000 cabellos que, según las estadísticas, debe poseer cualquier cabeza humana normal, solo le quedaban escasamente unos 70,000. Una sotabarba encuadraba sus mejillas, lo que le daba cierta semejanza con un simio. Si hubiera sido un mono, no puede negarse que habría sido un buen ejemplar. Quizá el que falta en la escala de los darwinistas para recordar a la humanidad su condición animal. Aristobulus Ursiclos era rico de dinero y más rico aún de ideas, demasiado sabio para ser tan joven. No hacía más que aburrir a los demás con su erudición universal. Graduado en las universidades de Oxford y de Edimburgo, poseía más ciencia física, química, astronómica y matemática que literatura. En el fondo, era tan presuntuoso que, a pesar de su erudición, parecía un necio. Su principal manía, o monomanía, como se prefiera, era la de dar explicaciones continuamente sobre todo lo que formaba parte de las cosas más naturales. En fin, era un pedante, de trato más bien desagradable. La gente no se reía de él, porque no tenía ninguna gracia, pero quizá se reiría de él por su ridiculez. Nadie como este falso joven hubiera podido apropiarse de la divisa de los francmasones ingleses, Audi, Vide, Leys. Él no escuchaba nunca, no veía nada y no callaba jamás. En una palabra, para valerse de una comparación adaptada al país de Walter Scott, Aristobulus Ursiclos, con su industrialismo positivo, recordaba infinitamente más al magistrado Nicol Harvey que a su poético primo Rob Joy MacGregor. Y qué joven de los Highlands, sin exceptuar a la señorita Campbell, no hubiera preferido Rob Joy a Nicol Jarvie. ¿Cómo era posible que los hermanos Melville se hubieran entusiasmado tanto con aquel pedante, hasta el punto de quererlo por sobrino? ¿Cómo había podido caer en gracia aquel par de dignos sexagenarios? Quizá por haber sido el primero en hacerles una proposición de tal clase respecto a su sobrina. En una especie de entusiasmo ingenuo, el hermano Sam y el hermano Sib se habrían dicho sin duda:
He aquí un joven rico, de buena familia, poseedor de la fortuna que la herencia de sus padres y la de sus parientes próximos ha acumulado sobre su cabeza, y además extraordinariamente instruido. Será un excelente partido para nuestra querida Helena. Este casamiento irá sobre ruedas, ya que se adapta a todas las conveniencias, puesto que nos conviene a nosotros. Y acto seguido habríanse propinado una buena toma de rapé, cerrando luego la tabaquera común con un golpecito seco, que parecía decir, asunto concluido. Por esto, los hermanos Melville se creían muy astutos por haber conseguido que la señorita Campbell, gracias a su extraño capricho de ver el rayo verde, hubiera decidido ir hasta Oban. Ahí, sin que nada pareciera hecho adrede, podría encontrarse con Aristóbulo Ursiclos y reanudar las relaciones que su ausencia había suspendido. Los hermanos Melville y la señorita Campbell habían alquilado las mejores habitaciones del Hotel Caledonian, pero si su permanencia en Oban tenía que prolongarse, quizás sería más conveniente alquilar alguna casita en las colinas que dominaban la ciudad. Mientras tanto, empero, con la ayuda de la señora Bess y Partridge, todos se habrían instalado confortablemente en el establecimiento del señor Macfine. Ya hablaremos de ello más adelante. A las 9 de la mañana del día siguiente de su llegada, los hermanos Melville salieron del vestíbulo del Hotel Caledonian, situado en la misma playa, casi frente al muelle. La señorita Campbell descansaba aún en su habitación de primer piso, sin sospechar siquiera que sus tíos se encaminaban entonces a buscar a Aristóbulo Ursiclos. Los dos inseparables hermanos bajaron hasta la playa, sabiendo que su pretendiente residía en uno de los hoteles situados al norte de la bahía, y se dirigieron hacia allí. Debemos admitir que les guiaba una especie de presentimiento. En efecto, 10 minutos después de haber salido del hotel, se encontraron con Aristóbulo Ursiclos, que daba su paseo científico de cada mañana, siguiendo las últimas huellas de la marea. «Señor Ursiclos», exclamaron los hermanos Melville. «Señores Melville», contestó Aristóbulo con sorpresa exagerada, mientras se intercambiaban los consabidos apretones de manos, banales y puramente automáticos. «Señores Melville, ¿ustedes a quién no van?» «Desde ayer por la noche», dijo el hermano Sam, «y estamos muy contentos, señor Ursiclos, de verle gozando de una excelente salud», dijo el hermano Sib. «Ah, muy bien. Ustedes conocerán ya la noticia que acaba de llegar, ¿no?» «¿La noticia?», dijo el hermano Sam. «¿No será que el gobierno de Gladstone ha...?» «No tiene nada que ver con el gobierno de Gladstone», contestó despectivamente Aristóbulo Ursiclos. «Se trata de una noticia meteorológica». «Ah, no sabíamos», exclamaron los dos hermanos. «Sí, se anuncia que la depresión de Swingmont se ha desplazado hacia el norte. Su centro está ahora en Estocolmo, donde el barómetro ha bajado 1 pulgada, o sea 25 milímetros, empleando el sistema decimal que usan los sabios, y señala solamente 28 pulgadas y 6 décimas, o sea 726 milímetros. Si la presión varía poco en Inglaterra y en Escocia, en cambio ha bajado 1 décima ayer en la Valentina y 2 en Stornoway». «¿Y de esta depresión?», preguntó Sam. «Debe preverse», terminó el hermano Sib. «Que el buen tiempo no durará», contestó Aristóbulo Ursiclos, «y que el cielo se verá cargado muy pronto con los vientos del suroeste, que nos traerán las brumas del Atlántico Norte». Los hermanos Melville agradecieron al joven sabio por haberles dado a conocer aquellos pronósticos tan interesantes, por los cuales deducían que el rayo verde seguramente se haría esperar, cosa por la cual no se preocupaban, ya que aquel retraso prolongaría su estancia en Oban. «¿Y ustedes han venido?», preguntó Aristóbulo Ursiclos, mientras recogía un pedrusco que examinó con mucha atención. Los dos tíos se guardaron muy bien de distraerlo de sus observaciones, pero cuando la piedra pasó a aumentar la colección que contenían los bolsillos del joven sabio, el hermano Sif dijo: «Hemos venido con la intención muy natural de pasar una temporada aquí, y hemos de añadir», dijo el hermano Sam, «que la señorita Campbell nos acompaña». «Ah, la señorita Campbell», contestó Aristóbulo Ursiclos. «Me parece que este sílex es de la época gaélica. Encuentro huellas. Verdaderamente estaré encantado de volver a ver a la señorita Campbell.
huellas de hierro meteórico. Este clima es extraordinariamente benigno y le haría un gran bien. Oh, ella se encuentra perfectamente, dijo el hermano Sam, y no tiene ninguna necesidad de mejorar su salud. No importa, continuó Aristóbulo Ursiclos. Aquí el aire es excelente. 0,21 de oxígeno y 0,79 de nitrógeno, con un poco de vapor en el agua, en cantidad higiénica. En cuanto al anhídrido carbónico, apenas si se encuentran vestigios. Lo analizo todas las mañanas. Los hermanos Melville interpretaron esto como una amable atención hacia la señorita Campbell. Pero, prosiguió Aristóbulo Ursiclos, si no han venido a Oban por razones de salud, señores, ¿puedo saber por qué causa han dejado su finca de Helensburgh? No tenemos ningún motivo para ocultarlo, dada la situación en que nos hallamos, contestó el hermano Sib. Debo ver en este desplazamiento, dijo entonces el joven sabio, interrumpiendo la frase empezada, un deseo muy natural, desde luego, de ponerme en contacto con la señorita Campbell en condiciones inmejorables para conocernos mejor el uno al otro, es decir, para empezar a querernos. Sin duda, contestó el hermano Sam, hemos pensado que de esta manera conseguiríamos más pronto nuestros fines. Apruebo su determinación, señores, dijo Aristóbulo Ursiclos. Aquí, en este terreno neutral, la señorita Campbell y yo tendremos ocasión de hablar de las fluctuaciones del mar, de la dirección de los vientos, de la altura de las olas, de la variación de las mareas y de otros fenómenos físicos que deben de interesarla en alto grado. Los hermanos Melville, después de haber intercambiado una sonrisa de satisfacción, se inclinaron en señal de asentimiento, añadiendo que, a su regreso de la finca de Helensburgh, estarían muy contentos de recibir a su amable huésped con un título más definitivo. Aristóbulo Ursiclos contestó que él estaría todavía más contento, puesto que el gobierno había empezado entonces unos importantes trabajos de dragado en el Clyde, precisamente entre Helensburgh y Greenock, trabajos realizados en nuevas condiciones por medio de aparatos eléctricos. Así pues, una vez instalado en la finca, podría observar los trabajos y calcular el rendimiento de las modernas aplicaciones. Los hermanos Melville no pudieron menos que reconocer que aquella coincidencia era por lo demás favorable a sus proyectos. Durante las horas de asueto en la finca, el joven sabio podría seguir todas las fases de aquellos interesantes trabajos. Pero, preguntó Aristóbulo Ursiclos, seguramente ustedes habrán imaginado algún pretexto para venir aquí, ya que la señorita Campbell no espera encontrarme en Oban, ¿verdad? En efecto, contestó el hermano Sib, y ese pretexto ha sido la propia señorita Campbell quien nos lo ha proporcionado. Ah, exclamó el joven sabio, ¿y puede saberse cuál es? Se trata de observar un fenómeno físico en ciertas condiciones que no se presentan en Helensburgh y sus alrededores. ¿De veras? Contestó Aristóbulo Ursiclos, ajustándose los lentes con un dedo. Esto demuestra ya que entre la señorita Campbell y yo existen simpáticas afinidades. ¿Me pueden decir ustedes cuál es este fenómeno cuyo estudio no podía hacerse en la finca? Este fenómeno es sencillamente el rayo verde, contestó el hermano Sam. ¿El rayo verde?, dijo Aristóbulo Ursiclos, muy sorprendido. Nunca he oído hablar de esto. ¿Me permiten preguntarles qué es el rayo verde? Los hermanos Melville explicaron lo mejor que pudieron en qué consistía aquel fenómeno que el Morning Post había descrito últimamente, llamando la atención a sus lectores. Bah, dijo Aristóbulo Ursiclos, eso es solo una simple curiosidad sin gran interés, que entra en el dominio demasiado infantil de la física recreativa. La señorita Campbell es solo una chiquilla, contestó el hermano Sib, y parece que concede una importancia exagerada, sin duda, a este fenómeno. Puesto que no quiere casarse, según nos ha dicho antes de haberlo observado, añadió el hermano Sam. Pues bien, señores, contestó Aristóbulo Ursiclos, le mostraremos su dichoso rayo verde. Luego, siguiendo los tres juntos el caminito que se escurría entre las praderas que bordean la playa, volvieron al Hotel Caledonian. Aristóbulo Ursiclos no perdió la ocasión para hacer notar a los hermanos Melville que las mujeres se complacen siempre en toda suerte de frivolidades y dedujo, a grandes rasgos, todo lo que tendría que hacerse para realzar el nivel de su educación mal comprendida. No creía, sin embargo, que su cerebro, menos provisto de materia gris que el de los hombres y muy diferente de constitución, pudiera llegar a la comprensión de las especulaciones profundas. Pero, sin llegar tan lejos, quizás se lograría modificarlo con un solo entrenamiento especial.
aunque desde que en el mundo existen las mujeres, nunca sobresalió una por alguno de sus descubrimientos científicos que han inmortalizado a Aristóteles, Euclides, Hervey, Pascal, Hahnemann, Newton, Laplace, Humphrey Davy, Edison, Pasteur, etc. Aristóbulo Surciclos, metido de lleno en uno de sus aburridos discursos, se lanzó a una interminable explicación sobre los fenómenos físicos sin acordarse de la señorita Campbell. Los hermanos Melville lo escuchaban pacientemente, tanto más cuanto que habrían sido incapaces de meter baza en aquel monólogo científico que Aristóbulo Surciclos se complacía en desarrollar, subrayándolo con una serie de imperiosos y pedantes. Así hablando llegaron hasta la puerta del Hotel Caledonian, donde se detuvieron unos instantes para despedirse unos de otros. En aquel momento, una jovencita se asomaba por la ventana de su cuarto. Parecía muy preocupada y miraba tan pronto ante sí como volvía la cabeza a derecha y a izquierda, pareciendo buscar con la mirada un horizonte invisible. De pronto, la señorita Campbell, pues de ella se trataba, vio a sus tíos. Rápidamente cerró la ventana de golpe y momentos después la muchacha salía del hotel con aspecto severo y el ceño fruncido. Los hermanos Melville la miraron preocupados. ¿Con quién estaría enfadada? ¿Sería la presencia de Aristóbulo Surciclos la que provocaba aquellos síntomas de excitación anormal? Pero el joven se había adelantado y saludaba maquinalmente a la señorita Campbell. «El señor Aristóbulo Surciclos», dijo el hermano Sam, presentándolo con cierta ceremonia, que por una de aquellas extraordinarias casualidades se encuentra precisamente en Oban, añadió el hermano Sif. «Ah, ¿el señor Surciclos?». Y la señorita Campbell apenas le devolvió el saludo. Luego, dirigiéndose hacia sus tíos, que se hallaban muy azorados y no sabían qué actitud adoptar, les dijo severamente: «Tíos, querida Elena», contestaron los dos tíos, con la misma emoción de voz, visiblemente inquieta. «¿Nos hallamos realmente en Oban?», preguntó Elena. «En Oban, ciertamente». «¿En las orillas del mar de Hébridas?». «Claro que sí». «Pues bien, dentro de una hora ya no estaremos aquí». «¿Dentro de una hora? ¿No os había pedido ver un horizonte de mar?». «Sin duda, hija mía. ¿Seríais tan amables de mostrarme dónde está?». Los hermanos Melville, estupefactos, volvieron la cabeza. Ante ellos, tanto por el suroeste como por el noroeste, no se veía la línea del horizonte, enteramente cubierto por las islas que poblaban el mar, no dejando ni un pequeño espacio en el que se notara la unión del cielo y el agua. Seil, Guerrera, Kismore, entre otras, formaban una barrera de tierra. Tenían que reconocer que el horizonte exigido y prometido no era visible en el paisaje de Oban. Los dos hermanos ni se habían dado cuenta de ello durante su paseo por la playa. Por esto dejaron escapar estas dos interjecciones tan escocesas que expresaban una verdadera decepción, mezclada de contrariedad. «Pff», hizo uno. «Pss», contestó el otro. Capítulo 8. Una nube en el horizonte. Era necesaria una explicación, pero como Aristóbulo Surciclos no tenía nada que ver con aquel asunto, la señorita Campbell le saludó fríamente y se volvió al hotel. Aristóbulo Surciclos había devuelto el saludo a la jovencita con la misma frialdad, evidentemente ofendido por haber sido relegado por un rayo. Por verde que fuera, reemprendió el camino de la playa, haciéndose las más sensatas reflexiones. El hermano Sam y el hermano Sif no las tenían todas consigo. Por esto, tan pronto entraron en el salón reservado, esperaron con las orejas gachas a que la señorita Campbell les dirigiera la palabra. La explicación fue corta, pero clara. Habían venido a Oban para ver el horizonte del mar, pero no podían ver nada, o tampoco que no valía la pena hablar de ello. Los dos tíos solo argumentaron basándose en su buena fe. No conocían Oban. ¿Quién hubiera imaginado que el mar, el verdadero mar, no estuviera ahí, ya que tanta gente afluía a aquel lugar para bañarse? Era seguramente el único punto de la costa en que, debido a aquellas inoportunas islas hébridas, la línea del agua no se recortaba en el horizonte, uniéndose al cielo. «Pues bien», dijo la señorita Campbell, con un tono que intentaba ser lo más severo posible, «tenían que haber escogido otro punto que no fuera Oban, aun cuando tuvieran que sacrificar las ventajas que les reportaba el encuentro con el señor Aristóbulo Surciclos». Los hermanos Melville bajaron instintivamente la cabeza
y no contestaron a aquel certero golpe. Haremos inmediatamente los preparativos para marcharnos hoy mismo, dijo la señorita Campbell. Vámonos, contestaron los dos tíos, que no podían hacerse perdonar a su equivocación más que con un acto de obediencia pasiva. Y, seguidamente, como de costumbre, empezaron a llamar. Bess, Betsy, Betty. La señora Bess compareció, seguida de Partridge. Los dos fueron advertidos al momento y, sabiendo que su joven ama siempre tenía razón, no hicieron preguntas sobre aquella partida tan precipitada. Pero no habían contado con el señor Macfine, el propietario del Hotel Caledonian. Sería no conocer bien a estos inefables industriales, incluso en la hospitalaria Escocia, si los creyéramos capaces de dejar partir a una familia compuesta por 3 dueños y 2 domésticos sin haber hecho todo lo posible por retenerla. Y esto es lo que ocurrió en aquella circunstancia. Cuando estuvo al corriente de aquel grave asunto, el señor Macfine declaró que todo podía arreglarse a satisfacción general, sin hablar de la satisfacción particular que él experimentaría conservando el mayor tiempo posible a viajeros tan distinguidos. ¿Qué es lo que quería la señorita Campbell? Y, en consecuencia, ¿qué reclamaban los señores Sib y Sam Melville? ¿Una vista del mar libre con un ancho horizonte? Nada más fácil, puesto que se trataba de observar aquel horizonte solo a la puesta de sol, que no podían verlo desde el litoral de Oban. Bueno, ¿sería suficiente situarse en la isla de Kerrera? No, la gran isla de Mull solo dejaba descubrir una pequeña porción del Atlántico al sudoeste, pero bajando por la costa se encontraba la isla de Seil, cuya punta norte se hallaba unida por un puente a la costa escocesa. Ahí no existe obstáculo alguno para disfrutar de la vista de una extensión de mar que abarca las 2/5 partes del cuadrante, y para ir hasta aquella isla era cuestión de un simple paseo, de 4 a 5 millas no más, y si el tiempo era propicio, con un buen coche conducido por excelentes caballos, la señorita Campbell y sus acompañantes podrían llegarse allí en 1 hora y media escasas. Para apoyar sus explicaciones, el elocuente hotelero indicaba con grandes gestos el mapa que colgaba en el vestíbulo del hotel. La señorita Campbell pudo constatar que el señor Macfine no quería engañarla. Efectivamente, más allá de la isla Seil se descubría un anchor sector que comprendía 1/3 de aquel horizonte, en el cual se hundía el sol durante las semanas que preceden y siguen al equinoccio. El asunto quedó resuelto, pues con gran contento por parte del señor Macfine y con mayor contento aún de los hermanos Melville. La señorita Campbell les concedió generosamente su perdón y no hizo ninguna otra alusión desagradable a la presencia de Aristóbulos Ursiclos. Pero, decía el hermano Sam, pero es bien raro que Oban carezca de horizonte de mar. La naturaleza es muy caprichosa, dijo Sib. Aristóbulos Ursiclos estuvo también muy contento, sin duda, al enterarse que la señorita Campbell no iría más lejos a buscar un lugar propicio a sus observaciones meteorológicas, pero estaba tan absorto en sus altas especulaciones que se olvidó de demostrar toda su satisfacción. La antojadiza joven se lo agradeció sin duda, pues, a pesar de su indiferencia, le acogió con menos frialdad la siguiente vez que se encontraron. Sin embargo, el estado atmosférico se había modificado ligeramente. Aun cuando el tiempo se mantenía bueno, algunas nubes velaban el horizonte tanto al levantarse como al ponerse el sol. Era inútil, pues, buscar un lugar de observación en la isla Seil. Hubiera sido perder el tiempo y habría que tener paciencia. Durante aquellos largos días, la señorita Campbell, dejando a sus tíos que departieran con el novio que le habían escogido, se iba algunas veces acompañada de la señora Bess, pero más a menudo iba sola, a vagar por la playa de la bahía. Se alejaba expresadamente de aquel mundo de gente ociosa, que constituye la población flotante de todas las playas de moda. Familias cuya única ocupación consistía en mirar la subida y la bajada de la marea, mientras los niños y niñas se echaban a revolotear por la húmeda arena con una libertad de modales enteramente británica. Caballeros serios y flemáticos, llevando unos trajes de baño bastante rudimentarios para sumergirse durante 6 minutos en el agua salada. Caballeros y damas muy respetables, sentados muy tiesos e inmóviles en los bancos verdes de rojos almohadones, hojeando las páginas de algún libro de cubiertas chillonas y nutrido texto, tan corriente en las ediciones inglesas. Algunos turistas de peso, con los anteojos colgados del hombro, calzando polainas y cubriéndose la cabeza con un salacot, que llegan hoy para marcharse mañana
y, entre toda esa gente pintoresca, vendedores ambulantes, artistas del manubrio, que llevan su instrumento sobre ruedas y van mezclando con los aires del país viejas melodías desfiguradas de Francia, fotógrafos al aire libre que entregan a docenas las fotografías al minuto, vendedores ambulantes con largas lévitas negras, vendedoras con grandes sombreros de flores que empujan las carretillas llenas de frutos exquisitos, ministriles que, con la cara embadurnada y disfrazados con trajes de lo más variado, dan pequeñas representaciones y cantan melodías populares rodeados de grupos de niños que repiten el estribillo de sus canciones. Para la señorita Campbell, aquella existencia de las ciudades veraniegas no tenía ningún secreto ni ningún encanto. Prefería alejarse de aquel vaivén de paseantes que parecen tan extraños los unos a los otros como si llegaran de los 4 rincones de Europa. Y cuando sus tíos, intranquilos por su larga ausencia, iban a su encuentro, la encontraban siempre sola a un extremo de la bahía o en una punta aislada de la playa, sentada y pensativa como la pensativa mina del pirata, con el codo apoyado en una roca, la cabeza apoyada en una mano, mientras con la otra desgranaba las bayas de una especie de hinojo que crece entre las piedras. Su mirada distraída erraba desde un esta cuya cima erizada de rocas se levantaba erguida, a alguna caverna oscura, una de esas helliers, como se dice en Escocia, en la cual entran y salen mugiendo siempre las agitadas olas del mar. Más lejos miraba los cuervos marinos alineados con la inmovilidad de animales hieráticos, y los seguía con la vista cuando, turbados en su reposo, volaban rozando con el ala la cresta de las pequeñas olas. ¿Con qué soñaba la muchacha? Aristóbulos Ursiclos sin duda habría tenido la presunción de creer que pensaba en él, y si sus tíos hubieran tenido la ingenuidad de creerlo también, se habrían equivocado completamente. La señorita Campbell pensaba sin cesar en la escena que había presenciado en Corryvreckan. Revivía el salvamento de la chalupa y sentía en el fondo de su corazón la misma emoción que la había sobrecogido cuando los imprudentes navegantes desaparecieron bajo las aguas. Luego volvía a recordar el momento en que el elegante joven subió a bordo, sereno y sonriente, menos emocionado que ella misma, saludando graciosamente a todos los pasajeros del Glengarry. Con una imaginación romántica era suficiente para iniciar una novela, pero parecía que la novela se había limitado al primer capítulo. El libro empezado se había cerrado bruscamente en las manos de la señorita Campbell. ¿En qué página podía volverlo a abrir, ya que su héroe, parecido a algún Wodan de las épocas gaélicas, no había vuelto a aparecer? Pero había intentado buscarlo entre aquella muchedumbre de indiferentes que poblaban las playas de Oban. Quizás sí. ¿Lo había hallado? No. Él seguramente no la habría reconocido. ¿Por qué tenía que haberse fijado especialmente en ella, a bordo del Glengarry? ¿Por qué la buscaría, pues? ¿Era posible que supiese que era en parte a ella a quien debía la vida? Y sin embargo, fue ella, antes que los demás, quien había descubierto la embarcación en peligro, y también fue ella la primera que había suplicado al capitán que lo salvara. Y en realidad todo aquello le había costado aquella tarde el rayo verde, sin lugar a dudas. Durante los 3 días siguientes a la llegada de la familia Melville a Oban, el cielo hubiera hecho desesperar a un astrónomo de los observatorios de Edimburgo o de Greenwich, pues estaba enteramente cubierto por una especie de brumoso vapor. Anteojos o telescopios de los más potentes modelos, el reflector de Cambridge como el de Parsonstown, no alcanzarían verlo. El sol tenía aún bastante fuerza para atravesar las nubes con sus ligeras brumas que empurpuraban el occidente con rayos, pero al atardecer la línea del mar se cubría de los más espléndidos colores, aunque hacían imposible descubrir el rayo verde al ponerse el sol. La señorita Campbell, entre sus sueños, llevada por una imaginación algo fantasiosa, confundía en sus pensamientos el náufrago del abismo del Corryvreckan con el rayo verde. Pero lo cierto era que tanto el uno como el otro no aparecían por ninguna parte. Si los vapores oscurecían el incógnito escondía aquel. Cuando los hermanos Melville aconsejaban a su sobrina que tuviera paciencia, eran siempre muy mal recibidos. La señorita Campbell no se privaba de hacerles responsables a ellos de todos los fenómenos atmosféricos, y estos, a su vez, culpaban al excelente barómetro que había tenido la precaución de traerse a Helensburgh, y cuya columna persistía en no subir. En verdad que habría dado su caja de rapé para obtener a la puesta de sol un cielo completamente límpido. En cuanto al sabio Ursiclos,
Un día, hablando de aquellas brumas que se acumulaban en el horizonte, tuvo la imperdonable torpeza de hallar muy natural que aquello ocurriera, y lo aprovechó para desarrollar una pequeña lección de física ante la señorita Campbell. Habló de las nubes en general, de su movimiento descendente, que las acumula en el horizonte al bajar la temperatura, de los vapores reducidos al estado vesicular, de nimbos, estratos, cúmulos, cirros, etc. En fin, no hay que decir que derrochó toda la erudición de que era capaz. Llegó a hacerse tan pesado que incluso los hermanos Melville no sabían qué cara poner durante aquella inoportuna conferencia, pero la señorita Campbell cortó en seco la perorata del joven sabio. Primero disimuló mirar hacia otra parte para no oírlo, luego dirigió sus ojos hacia el castillo de Dunolly para no verlo. Por fin se quedó contemplando la punta de sus zapatillas de baño, que es una señal de indiferencia menos disimulada, la prueba del desprecio más absoluto que puede demostrar una escocesa, tanto por lo que dice su interlocutor como por su propia persona. Aristóbulos Ursiclos, que no veía y no escuchaba más que para sí mismo, no se dio cuenta de ello, al menos pareció que no se enteraba. Así transcurrieron los días 3, 4, 5 y 6 de agosto, pero durante este último día el barómetro subió algunas líneas por encima del variable, con gran alegría por parte de los hermanos Melville. El día siguiente se anunciaba, pues, con los más felices auspicios. A las 10 de la mañana el sol brillaba con gran esplendor y el cielo cubría el mar en toda su extensión con un azul de perfecta limpidez. La señorita Campbell no podía dejar escapar aquella ocasión. Tenía siempre a su disposición una calesa de paseo del Hotel Caledonian. Ahora era el momento de usarla. Así pues, a las 5 de la tarde, la señorita Campbell y los hermanos Melville subieron a la calesa, que conducía a un cochero experto, y Partridge saltó al asiento trasero al tiempo que los 4 caballos, animados por la punta del látigo, se lanzaban al trote por la ruta de Oban a Clachan. Aristóbulos Ursiclos, muy a pesar suyo, no había podido formar parte de la partida, porque estaba muy ocupado en una importante memoria científica. La excursión fue encantadora bajo todos los puntos de vista. El coche seguía la ruta del litoral, a lo largo del estrecho que separaba la isla Kerrera de la costa de Escocia. Esta isla, de origen volcánico, era muy pintoresca, pero tenía un defecto. A los ojos de la señorita Campbell ocultaba el horizonte del mar. Sin embargo, como solamente tenían que recorrer 4 millas y media de camino en aquellas condiciones, consistió en admirar el armonioso perfil que se dibujaba en el fondo de luz con las ruinas del castillo que corona la punta meridional. Este castillo fue antaño la residencia de los MacDouglas de Lorne, explicó el hermano Sam, y para nuestra familia, añadió el hermano Sib. Este castillo tiene un interés histórico, ya que fue destruido por los Campbell, que lo incendiaron después de pasar cuchillo a todos sus habitantes. Este hecho pareció obtener particularmente la aprobación de Partridge, que se expansionó batiendo palmas en honor del clan. Cuando dejaron atrás la isla de Kerrera, el coche se adentró por un camino angosto, ligeramente accidentado por aquel istmo de Chaclán. Desde ahí, pasando por aquel istmo artificial en forma de puente que une la isla Sail al continente, llegaron al fondo de un barranco, donde los excursionistas bajaron del coche, subieron por los flancos escarpados de una colina y se sentaron al borde de las rocas. Ahí no había nada que estorbase a los observadores, vueltos hacia el oeste, ni del islote de Aylesdale ni el de Inich, que estaban como encallados cerca del Sail. Entre la punta Ardanalish de la isla de Mull, una de los mayores Hébridas al nordeste, y la isla Colonsay al sudoeste, se destacaba una ancha superficie de mar, detrás de la cual no tardaría en desaparecer el sol. La señorita Campbell, absorta en sus pensamientos, estaba sentada un poco más adelante que los otros. Algunas aves de presa, águilas o halcones eran los únicos seres vivientes que animaban aquellas soledades, volando a ras de las rocas. Astronómicamente el sol, en aquella época del año y en aquellas latitudes, debía ponerse a las 7:54, precisamente en la dirección de la punta de Ardanalish. Pero algunas semanas más tarde hubiera sido imposible verlo desaparecer tras la línea del horizonte, pues la masa de la isla Colonsay lo hubiera impedido. Aquella tarde, pues, tanto el tiempo como el lugar estaban bien escogidos para la observación del fenómeno.
En aquel momento, el sol se dirigía en una trayectoria oblicua hacia el horizonte puro y claro. Los ojos sufrían un poco al mantener tanto rato la vista clavada en el resplandeciente disco rojo que las aguas reflejaban en una larga estela de luz brillante. Y sin embargo, ni la señorita Campbell ni sus tíos hubieran consentido en cerrar los párpados, no, ni por un instante. Pero, antes de que el astro hubiera rozado con su borde inferior el horizonte, la señorita Campbell hizo un grito de decepción. Una pequeña nubecilla acababa de aparecer, suave como una pincelada, larga como un gallardete, pero que cortaba el disco en dos partes desiguales y que parecía descender con él hasta el nivel del mar. Parecía que un soplo de aire, por tenue que fuese, sería suficiente para alejar o disipar la nube, pero el soplo de aire no se produjo. Y cuando el sol quedó reducido a un minúsculo arco, aquella ligera nubecilla tomó el sitio del rayo verde entre el cielo y el agua. El rayo verde, perdido en aquella nubecilla, no pudo llegar a los ojos de los espectadores. Capítulo 9. Opiniones de la señora Bess. El regreso a Oban se hizo en silencio. La señorita Campbell no decía nada. Los hermanos Melville no se atrevían a hablar. Sin embargo, no era culpa suya si aquella inoportuna nube había aparecido justamente en el momento preciso para absorber el último rayo de sol. Después de todo, no había que desesperar. El buen tiempo tenía que durar unas 6 semanas todavía. Si durante todo el principio de otoño no aparecía alguna vez el horizonte puro y limpio de brumas, podrían decir entonces que estaban verdaderamente en desgracia. Pero era de lamentar haber perdido aquel día admirable, ya que el barómetro no parecía dispuesto a conceder otro igual, al menos enseguida. En efecto, durante la noche volvió a señalar variable, pero lo que representaba todavía buen tiempo para todo el mundo no podía satisfacer a la señorita Campbell. Al día siguiente, 8 de agosto, unos pesados nubarrones tamizaban los rayos solares. La brisa del mediodía no fue lo suficientemente potente para disiparlos. Al atardecer, el cielo se coloreó con todas las tonalidades del arco iris, desde el amarillo cromo al azul ultramar, convirtiendo el horizonte en una paleta abigarrada, y al ponerse el sol quedó teñido de todos los rayos del espectro solar, menos el que la fantasía supersticiosa de la señorita Campbell deseaba ver. Y esto se repitió al día siguiente y al otro también. La caleza volvió a guardarse en la cochera del hotel. ¿De qué serviría ir a observar un fenómeno que el estado del cielo hacía imposible? Las alturas de la isla de Seine no podían ser más favorables que las playas de Oban, y lo mejor sería no exponerse a una contrariedad. Sin estar de más mal humor del que convenía, la señorita Campbell, al llegar la hora del ocaso, se limitaba a encerrarse en su cuarto, enfadada contra aquel sol tan poco complaciente. Se echaba para descansar de sus largas caminatas y soñaba despierta. ¿Con qué? ¿Con la leyenda del rayo verde? ¿Era necesario haberlo visto para ver claro en su corazón? En el suyo no, seguramente, pero ¿y en el de los demás? Aquel día, acompañada de la señora Bess, Helena había encaminado sus pasos hacia las ruinas del castillo de Dunolly. En aquel lugar, al pie del viejo muro recubierto de altas y espesas hiedras, el panorama que se divisaba de la bahía de Oban, con los islotes esparcidos por el mar de las Hébridas y de la gran isla de Mull, era magnífico. Pero, aunque la señorita Campbell miraba a lo lejos todo el panorama que se extendía bajo sus ojos, ¿lo veía? ¿No la distraían antiguos recuerdos? En todo caso, podemos afirmar que no era la imagen de Aristobulus Ursiclos la que se interponía ante sus ojos. En verdad, aquel joven pedante hubiera sido muy inoportuno aquel día, sobre todo si llegaba a oír los comentarios que la señora Bess hacía con toda franqueza sobre su persona. «No me gusta», decía por enésima vez. No me gusta. Solo piensa en sí mismo. Qué mal sentiría su persona en la mansión de Helensburgh. Debe ser del clan de los Mac egoístas, estoy segura. ¿Cómo es posible que los señores Melville hayan podido pensar que este vanidoso pudiera llegar a convertirse en su sobrino? Partridge tampoco puede sufrirlo igual que yo, y Partridge entiende eso. Vamos a ver, señorita Campbell, ¿de verdad le gusta a usted? ¿De quién estás hablando?, preguntó la joven, que no había escuchado lo que le decía la señora Bess. De quien quiere usted que sea, de aquel con quien no debe usted pensar.
aun cuando esté tan solo en honor de nuestro clan. ¿En quién crees que no debo pensar? Pues en este señor Aristóbulos Ursiclos, que haría mucho mejor en dirigirse al otro lado del tuit, a buscar lo que le conviene. La señora Bess no se mordía la lengua, pero era preciso que estuviera muy enfadada para llegar a contradecir a sus dueños, aunque fuera en beneficio de una joven ama. Por otra parte, también veía que Elena mostraba una completa indiferencia hacia aquel pretendiente, pero no podía imaginarse que aquella indiferencia estaba amparada por un sentimiento mucho más apasionado hacia otra persona. Sin embargo, quizá la señora Bess sospechó algo cuando la señorita Campbell le preguntó si había vuelto a ver en Oban al joven que el Glengarry había salvado del naufragio. No, señorita Campbell, contestó la señorita Bess, debe haberse marchado enseguida, pero me parece que Partridge sí le vio. ¿Cuándo? Ayer por la carretera del Dalmally. Venía hacia acá con la mochila a cuestas, como un artista ambulante. Ah, es un imprudente este joven. Dejarse arrastrar así por el abismo del Corryvreckan es de mal augurio para el porvenir. No siempre hallará un buque que acuda a sacarle del mal paso, y un día le ocurrirá una desgracia irreparable. ¿Lo crees así, ves? Si fue imprudente, al menos se mostró valiente, y en el peligro en que estaba nunca perdió la serenidad. Es posible, pero por cierto, señorita Campbell, prosiguió la señora Bess, este joven no supo ver que fue gracias a usted que le salvó la vida, porque al menos al día siguiente de llegar a Oban hubiera podido venir a darle las gracias. ¿Darme las gracias?, contestó la señorita Campbell. ¿Por qué? Solo hice por él lo mismo que hubiera hecho por cualquier otro, y, puedes creerme, lo que cualquier otro hubiera hecho en mi lugar. ¿Lo reconocería usted si lo vuelve a ver?, preguntó la señora Bess, mirando a la muchacha. Sí, contestó francamente la señorita Campbell, y confieso que el carácter de su persona, el valor sereno que demostró al subir al puente, como si no acabara de escapar a la muerte, las palabras afectuosas que pronunció para su compañero mientras lo estrechaba contra su pecho, todo me conmovió. Pues yo, replicó la buena mujer, no podría decir exactamente a quién se parece, pero de lo que estoy segura es de que no tiene ningún parecido con este señor Aristóbulos Ursiclos. La señorita Campbell sonrió sin contestar nada. Se levantó, permaneció unos instantes inmóvil, lanzando una última mirada a las lejanas alturas de la isla de Mull. Luego, seguida por la señora Bess, descendió por el escarpado sendero que conducía hasta la carretera de Oban. Aquella noche, el sol se puso en medio de una especie de polvo luminoso, ligero como una gasa salpicada de oro, y su último rayo quedó absorbido otra vez por las brumas del atardecer. La señorita Campbell regresó al hotel a cenar, pero apenas probó bocado de la comida que sus tíos habían encargado expresamente para ella, y, después de dar un corto paseo por la playa, subió enseguida a su cuarto para acostarse.